El hombre más odiado por la URSS. Budapest, 8 de febrero de 1949. Joseph Mindszenty escucha su juicio silenciosamente. La sala está mal iluminada y la mayoría de los presentes son comunistas, lacayos de los intereses de Moscú. Sus crímenes han sido fabricados y él sabe que su sentencia desde hacía años ya estaba orquestada. Sus manos, lastimadas por las torturas a las que fue sometido, tiemblan levemente. Su espalda, deformada por las golpizas, se encuentra un poco curva, pero de todas formas erguida lo máximo posible. Pero sus ojos arde un fuego ardiente, un fuego calcinante, el fuego del cardenal primado de Hungría. El cardenal Joseph Mindszenty fue sin lugar a dudas uno de los mayores opositores del comunismo internacional. Su voz disonante retumbó durante toda la orbe. Su acción contrarrevolucionaria en defensa de la católica Hungría le dio el título del hombre más odiado por la URSS. Orígenes. Joseph Mindszenty nació en Austria-Hungría en 1892, en una familia leal a la corona de Habsburgo. Cursó seminario en Viena y fue ordenado sacerdote en 1915. Desde temprana edad, el joven Mindszenty ya preveía lo que se venía para Europa. Ya veía con desconfianza aquellas nuevas ideologías de comunismo y fascismo, porque en ellas él sabía que estaba aquel veneno anticristiano. En 1944 fue ordenado por orden de Pío XII como obispo y también ese mismo año cayó preso por la oposición que él hizo al régimen nazista. El año siguiente, con la derrota de los nazis, vino a Hungría un enemigo aún más terrible que los alemanes, el terrible expansionismo comunista, en donde naciones enteras caían subyugadas ante el ejército rojo. El comunismo rápidamente empezó a destruir todo vestigio de cristiandad y historia de Hungría. Expropió los colegios, persiguió a toda la nobleza, eliminó todo rastro de cultura y sobre todo comenzó a prohibir la enseñanza católica. El Monseñor Mindszenty fue una de las voces más tronantes que rechazaba esas políticas y que decía que lo que era de Dios ellos no podían transgredir. En el consistorio de 1946, el Papa Pío XII lo eleva a cardenal primado de Hungría. El Papa, al colocarle sobre la cabeza el birrete cardenalicio, le decía confidentemente: serás entre los 32 cardenales el primero en soportar el martirio, simbolizado por este color rojo. Muy pronto la confrontación con el régimen comunista de Hungría se volvió ya declarada. Monseñor y ahora cardenal Mindszenty condenaba en cartas pastorales las expropiaciones y las persecuciones injustificadas por el comunismo. A su vez, este se empezó a posicionar en toda la orbe cristiana como aquella voz que defendía los intereses no solo de Hungría, sino de toda la iglesia sometida bajo Moscú. El primado también protestó en el ámbito internacional en defensa de los derechos de húngaros que padecían las crueles políticas estalinistas. Ahora su personalidad de pastor y príncipe de la iglesia fue una voz tronante contra la dictadura proletaria, por la que había adquirido en el extranjero una imagen y un respeto sin igual. El día después de la Navidad, diciembre de 1948, sin orden ninguna y sin previsión, el cardenal fue arrestado por los agentes secretos de los comunistas. Comenzó así el camino a su calvario. Su eminencia fue arrastrado y llevado a prisión bajo cargos fabricados. Durante meses, el indómito cardenal resistió golpizas, ataques y torturas. Las humillaciones y las falsedades dichas contra él siempre iban en ascenso. Los comunistas fabricaron todo tipo de mentiras: que el cardenal estaba conspirando con los americanos, que había robado las joyas de San Esteban, que había incluso planeado iniciar una tercera guerra mundial.
Todas estas mentiras y dolores eran cargadas contra el pastor de Hungría. Pero aún en medio de la tortura y la humillación, él soportó las cargas como aquel cirineo en la pasión. Él cargaba aquella cruz con satisfacción y con dicha, sabiendo que si lo hacía al menos le daba un poco de alivio y suspiro a la tan doliente iglesia húngara. Todas las noches el cardenal era despertado y los comunistas trataban de hacerle firmar unas declaraciones en contra suya. Cuando él se negaba, recibía golpizas. Día tras día, noche tras noche, golpiza tras golpiza. Eso se repitió durante 1 mes y medio. Al final, física y mentalmente destrozado, el cardenal fue obligado a firmar el documento. Pero abajo escribió las siglas CF. Fui forzado a hacerlo. El juicio ya por ende estaba resuelto para Moscú. Ya tenían las pruebas de que el cardenal había conspirado contra el régimen y por ende el juicio no fue más que una farsa revestida de legalismo. Finalmente, para evitar convertirlo en mártir, lo declararon traidor de la nación y lo condenaron a cadena perpetua. Cuando la anciana madre del cardenal vio a su hijo pasando, esta protestó porque había él perdido más de la mitad de su peso en el encarcelamiento. Lo único que consiguió las protestas de la anciana madre fue que el cardenal fuese trasladado a una prisión aún más dura. El cardenal estuvo en prisión durante 8 largos años, en donde buscaron de todas las formas romperlo física y espiritualmente. Cuando ocurrió la revuelta de 1956, donde el pueblo húngaro momentáneamente se libró de las garras del comunismo, el cardenal Mindszenty fue liberado. Pero cuando Moscú volvió y reconquistó Hungría, él se tuvo que pedir asilo en la embajada americana. Así ocurrieron 15 largos años de sitio, en donde los comunistas amenazaban de que si el cardenal salía, ellos lo iban a matar. Así transcurrieron los años, pero aún el cardenal se mantenía indómito, siempre presente y siempre resistente ante las amenazas y ofensas de aquel tirano gobierno. Finalmente el cardenal muere en 1974, en unas circunstancias bastante sospechosas, donde muchos todavía sostienen de que sus enemigos finalmente lo alcanzaron. Pero su muerte no representó el final. La figura de aquel santo prelado que defendió y resistió los intereses malévolos se mantiene presente en Hungría y en toda la iglesia. Monseñor y Cardenal Mindszenty son una figura para todo el pueblo húngaro de resistencia y de catolicidad frente a las adversidades. En un homenaje final, la TFP, Tradición, Familia y Propiedad, hace un halago al santo prelado. Abro comillas: en este crepúsculo de barro y deshonra, el mundo entero se deja arrastrar, somnoliento y avergonzado por los sucesivos abismos de una aceptación gradual del comunismo. Sin embargo, ante la devastación general, el cardenal Mindszenty se ha alzado como el gran inconformista, el autor del gran caso internacional de un rechazo inquebrantable que salva el honor de la Iglesia y de la raza humana. Por su ejemplo, con el prestigio de su púrpura romana intacta sobre los robustos hombros de aquel pastor valiente y abnegado, este mostró a los católicos que no les es lícito seguir a las multitudes que doblan las rodillas ante Belial.